Wow Radio. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Este programa es en vivo. Sí. Qué bonita ve esa pizarra. Licey, yo sigo César. No, yo no. No, ¿y por qué? ¿Tú eres aguilucho? No, tampoco, yo soy liceísta. Ajá. Pero religiosamente. El problema es... el problema es que si las estrellas ganan, también gozo. Bueno, entonces, está bien, porque hay que decidir. Me daba lo mismo que ganara cualquiera de los dos. Yo soy del 1970. ¿Tú me entiendes? Entonces yo creo en la pelota chiquita. Okay. Que es una pelota que admito no está de moda. No. Y eso, quien le puso el punto a esa I fue Juan Recio. Ok. La pelota chiquita no está de moda. No está de moda construir la carrera. No está de moda tomar en cuenta que son cuatro bases que hay que recoger y una cuarta que es el home. Sí. Entonces, construir la carrera no está de moda y por lo tanto el toque no está de moda. Eso es cierto. Esa era la época en que las Águilas ganaban en los 70 con esa metodología. Exacto. Todo el mundo. En primera, todo el mundo ganaba. De repente Diloné llegaba a segunda, pero se la robaba. Sí. Un toquecito, se metía. Con un toquecito anota. Esa era la época que tú dices. Tú sabes que sí, pero yo vengo de esa pelota y yo creo en esa pelota, sobre todo un juego que está 1-0. Sí, 1-0 es un juego chiquito. 1-0 es un juego que se está ganando por la mínima. Claro. Es decir, que no se está ganando porque está al borde de que lo empaten con lo mínimo. Es un juego de pitcher. El que 1-0 es el pitcher. Exacto. Pitcher, claro. Es el pitcher que lo está ganando. Entonces, yo creo en el béisbol pequeño, en que hay que construir. Ese juego debió terminar 4-1. Y además que nosotros tenemos una tradición que los pitchers de nosotros no son de larga duración. No. Tiran más de 4 días. Sí, pero nosotros teníamos refuerzo y teníamos profundidad. Nosotros veníamos de ganar la serie regular. 16-34. Sí. Claro. ¿Tú me entiendes? Éramos un equipo poderoso y teníamos profundidad en el y así lo comprobaron los lanzadores. Los lanzadores, el picheo del Licey fue ejemplar. Es muy bueno, sí. Muy bueno. Ejemplar. Entonces, en realidad yo creo que ese jonrón fue un jonrón como son todos los jonrones, una chepa. Una chepa. Un knockout en el round 12. Pero que no debió ponernos a dudar. Una singularidad. Sí. En el destino. Una frase futurista. Sí. Una frase de ciencia ficción, una singularidad. Está bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso de que con el toque se construía la... ¿Tú te acuerdas de esa frase que le dijeron a Balaguer una vez? ¿Qué? En el 86. Dije, doctor, que usted está en una tercera posición. Y él dijo, qué bueno, con un toquecito anoto. Yo creo que Balaguer nunca fue al play en su vida. Pero dijo eso. Él fue al play seguro para política, para asuntos. Él era un animal político. No, sí, él fue al play una vez. Ahora recuerdo que ahí fue que dijo. Debe haber ido. Dijo un discurso improvisado en que incluso se ha sentido, hoy en día analizándolo, había
un mensaje en contrario al propio régimen. Y eso hay que leerlo. No, pero eso fue la vez que dijo que Trujillo era un dictador, no sé qué cosa. Sí, pero ese era un meeting de adhesión que había. No era un juego. No era un juego, no, pero fue en el estadio Quiqueya, tú tienes razón. Bueno, él fue... Sí, lo que yo dije que fue el estadio Quiqueya hacer política. Perdón, que entonces el estadio Trujillo. Tú sabes que el estadio Quiqueya se... ¿Desde cuándo se llama estadio Quiqueya? Después de la decapitación de la tiranía. Pero fíjate, ese estadio tiene una anécdota interesante. La tiranía ha probado ser un monstruo de mucha cabeza en la historia. Como digo yo, que estamos en la post-dictadura. Todavía. Sí. Ha sido un largo camino, pero todavía seguimos en la post-dictadura. ¿Tú te das cuenta que tú siempre tienes se siente el peso, coño, de la oficina en que estamos nosotros. tú todavía lo sientes a nivel ciudadano cuando siempre hay límite para tú entrar a los espacios públicos. Para todos lados. Entonces, en los espacios públicos inclusive que tú vas que hay dos puertas, fíjate que siempre hay una que está cerrada y la que tú estás cerrada es la otra. Ajá. Entonces, si tú como arquitecto, como tú tienes dos puertas, tú en los países democráticos tú tienes las dos puertas abiertas. Aquí hay una que está cerrada. Sí. Entonces, eso todavía son reflejos. Aquí no hay espacio democrático. ¿Y por qué? Por eso, por el control. Todo está controlado aquí. Sí. Aquí todo, siempre aparece alguien que te dice, no se puede, ya que usted vino, te frenan. Hasta Es más, tú los pasas hospitales por un de los sitio Estados Unidos. y tú te esperando el... señor! Exacto. Tú te parqueas en un sitio y tú miras, porque va a haber... Después que tú apagas el carro, metes el seguro, te apea, entonces viene un tipo y te dice, no se puede parquear ahí. Te dice pss, 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 Sí. el nombre de todo. Entonces yo no. Tú dices pss, y todos los dominicanos Sí. lo volteamos. Sí. Pero no, eso es... no hay... Bueno, ¿cómo se habla? No, que los motores no pueden circular de tal hora a tal hora. Hermano, la Constitución de la República consigna la libertad de tránsito. Sí, y todavía cuando nosotros decimos tránquenlo, eso hay que trancarlo. Sí, hay que trancarlo, que bueno. Autoritarismo, vaina, no. Porque yo mantengo la versión de que nosotros somos todos santanistas. Nos gusta Duarte, No. vamos a Duarte, pero somos santanistas. No, es como yo le he dicho muchas veces a Arturo Victoriano, el trujillismo no es un accidente en la República Dominicana. Sí. Es una platanización de la tesis de Goldhagen en Hitler's Willing Executioners, que decía que todo ese antisemitismo era orgánico. Bueno, pues el trujillismo no es un accidente. Si no hubiera sido orgánico, no hubiera sido tan popular. No, el trujillismo no es un accidente en la República Dominicana. No es de que, ay, mira. Tú sabes que le iba a contar con lo del estadio Quisqueya, para que no se me quede en el aire. Trujillo está como a las 7 de la mañana y va a ver a la Feria de la Paz, que la estaban construyendo. Entonces está caminando por ahí. Y entonces sale de allá, estamos como en noviembre, por ahí, ya casi terminando la feria. Y le dice al chofer, vámonos por el palacio. Cuando llega al palacio va donde Milton Ginebra. Milton, llámame a Bebecito, que venga a mi despacho. Quiero que me hagan el estadio para inaugurarlo este año. No había empezado el estadio. Sí. Entonces Bebecito, viene Milton y le dice a Bebecito, mira que el jefe que quiere que el estadio que estaban hablando, que lo quiere inaugurar para su cumpleaños el 24 de octubre. Estamos hablando ya en noviembre. Dice Bebecito, pero ¿cómo es posible? Todavía ni hemos deshiervado el solar. Yo no tengo ni el diseño todavía. Y él quiere que sea... No, pero yo tengo que... Bueno, habla con el jefe. Y Bebecito coge para allá, para el despacho del jefe. Jefe, ¿usted me quería ver? Sí, claro. Quiero pedirle que para el día de mi cumpleaños yo necesito que esté listo el estadio. Y Bebecito le dice, pero jefe, eso es imposible para ese día. Y dice el jefe, pues perfecto, pues entonces el 23. Sí. Y se inauguró el 24. Pero tú sabes que el primo de Bebecito, Alejandro, el abuelo de Alex, sí, tío mío, me contó que en ese estadio fue la primera vez que se utilizó, porque él fue el que lo construyó, una bomba de concreto. La trajeron para el estadio, se llamaba Pumpcrete. Es decir, la primera utilización de una bomba de concreto. ¿Y qué es una bomba de concreto? El camión, boom. El micrófono que pone. Se ve normal ahora. Sí, lo que se ve normal, trajeron. Eso no es novedad. Y él me dice, mira, cuando se tapaba esa bomba, había que... porque eso es... El concreto es una cuestión hecha de piedra, de cosas. Se vaciaba Aquí se vaciaba a mano. Se vaciaba a mano y con cubo. Con cubo. Por eso un vaciado duraba el día entero. Los ingenieros de la época se preparaban y era el día entero. El día entero. Y era el último cubo. Y era una odisea. Era una odisea. Tienen que mojar muchísimo porque entonces
se retraía el se fraguaba, iba Sí. fraguando. El concreto, Más con el calor que hace aquí. Claro. el concreto es un material maravilloso. Sí. Lo más bello que hay el concreto, porque es una piedra artificial que en algún momento es un líquido verde oscuro y coge la forma del contenedor que tú le des. El único problema que tenemos es que es muy permeable. A pesar de que uno lo ve muy sólido, muy, Sí. muy compacto, deja pasar el agua. Le deja pasar el agua, Tenemos entonces- un problema con filtración y todo eso. Pero se le echa muchísimo Pero aditivo, pasamos la vida entera luchando contra luchando contra eso, pero ¿No pe- tiene algo que ver con el mar? Con la... eso. no. Es la molécula. La porosidad, porque es poroso al final. Material. Lógico, ya no se ven tan bellas obras en concreto como antes. Es decir, Bueno, la Bolívar tiene 80 años y le puedo decir que mami duró 40 años empañetando ese techo. Todo el tiempo. Y fue ahora que yo tuve que... Me llamaron y me dijo, el ingeniero me dijo, mire, ahora hay de que todo. tirar un fino nuevo. Sí. a este Sí. techo. Y ese va a durar mucho menos. Y claro, exacto. Porque ese tiene un- Y le digo, ¿cómo así? Bueno, su madre tiene 40 años empañetando filtraciones por aquí, empañetando Sí. por allí, empañetando por aquí, ya no aguanta ningún tipo de empañetado. es. No es porque yo lo iba a impermeabilizar entero, no, es que no vale la pena. Porque hay cúmulos de agua, cuando ya tú sabes, cuando ese hombre levantó sí. todo el agua hizo ¡fua! Ahora, para Marco abajo. sabe dónde yo vivo. Yo vivo en un edificio del año 56, Sí. que está nítido, como este. ¿No? Y nosotros tenemos el impermeabilizante original, o sea, no se ha vuelto a poner la mano a ese techo Increíble. más nunca. Es que se construía, era lo que te iba a decir, se construía de otra manera. La bomba de Cot y Gautier, la que tumbaron, donde está ahora ahí en la Gómez. En la Gómez. En la Gómez, eso ya no se hacen obras ¿Tú así. vives? ¿Dónde tú vives? Frente a la Escuela Elemental de Música en la César Nicolás Penso. Sí, ahí. Un edificio de 3 pisos. Sí, 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 claro. yo sé cuál es. Ese, ahí estamos nosotros. Sí, en la orden. sí. Pues, ¿tú entiendes? Ya no se hacen obras en hormigón, ahora se hacen Sí, cosas la de mi blog. casa es de- hormigón armado. Sí, Sí, también- pero Tumba una pared de mi casa, ya tú sabes. hoy día es difícil tú encontrar. Tú sabes también qué pasa, que eso es un asunto químico, es que incluso el agua de hoy en día que se usa para la construcción tiene muchísimas sales, muchísimas partículas que van en contra del propio material del hormigón, que es el hormigón al final es cal. El cal ¿Me pueden explicar qué es lo que es una pared de hormigón armado? bueno, ¿Por qué se llama hormigón? Eso es un nombre muy antiguo, porque ya los romanos usaban hormigón. Eh, Nosotros tenemos hormigón armado. Los romanos le llamaban opus cementorum. Pero el hormigón no es más que una suma de agregados, o sea, tierra, piedra y un aglutinante que originalmente era cal, después se inventaron el Portland, que es una Cemento inversión- Portland. una inversión inglesa que ya tiene unos materiales que son naturales, que lo queman como con ceniza, una serie de procesos. Y al final eso solo, lo único que hace es que tú puedas hacer una forma, pero no tiene la posibilidad de sostenerse. No. Exacto. Porque si tú lo puedes usar para tú empujarlo, pero cuando tú lo pones en el aire, A coger tracción. Ese cae, pues, Entonces sí. tienes que meterle acero. ahí viene el acero. Entonces Ah. le llamamos hormigón armado cuando tiene su acero. Ok. Entonces la gente tiene la creencia, y hay un poquito, que cuando tiene mucho acero es mejor. Sí. No, es un tema de equilibrio, porque al final ni es el acero ni es Es un ni el tema de cemento, es un tema de- cuantía. Ajá, de cuantía. Sí. El proceso, la combinación específica para que haga el trabajo. Entonces, si tú Sí. te pasas en acero, entonces es peligroso porque puede pasar lo que tuviste de repente que pasó en La Vega en estos días, en un edificio sin avisar. ¡Bum! Eso. Y si tiene poco acero, también es peligrosísimo. También. Ahí viene la ingeniería que te calcula. Que te calcula una cosa y la otra. elasticidad del material. Al final, como decía mi profesor de materiales de construcción, el cemento Portland gris no es otra cosa que tierra quemada. Es decir, tú coges caliche, Exacto. lo quema y produce una cosa quemada que se llama clinker. Tú mueles eso, en principio, y eso es cemento. Eso es cemento. Bueno, Sí. la Bolívar la hicieron en el 1955. Sí, por ahí. 55. Sí. Y eso es un búnker, señor. Sí, el edificio donde yo vivo, entonces tiene hormigón armado, el primer piso. Todas las paredes son de hormigón armado. Sí. Y del segundo para arriba en bloque. En bloque, que bloque de No, el mío Tavares es hormigón armado entero. 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 Tiene una desventaja frente al clima. El bloque es mejor para el trópico. Tiene una cámara de aire en el medio. Las radiaciones. Sí, yo estoy llena de... Yo estoy llena como de... un radiador. Entonces tú Sí. tienes todo el calor que cracks. recibe, te lo tienes. El hormigón Ok. mete mucho calor.
sobre todo en la Yo tarde tengo mucho crack, cuando le da el sol. Con mucho Grietas. Cuando le da el sol de la grandes, tarde. pero Sí. se notan. Claro, eso también es Sí. movimiento Ya no se hacen edificios en hormigón armado. En la Bolívar está Plaza Gascue de hormigón armado entero. Entero, claro. Eso es del año 68. Claro, no, porque ese se hicieron- vació. Sí, claro. Pujada y Armentero. Pujada, claro. De los primeros edificios en No, y altura. es bellísimo, además de que rompió pero es un edificio muy bello. Es un edificio muy bello. Me gusta mucho eso. Rompió con todo porque fue de los primeros que fue así, Edificio en altura. en altura. Y la zona. Multifamiliar. ¿La zona colonial? Sí. No, la zona se de vació de en piedra. el siglo XX. En el Sí, no, yo sé. en el 10, De piedra. ¿Cuáles son los principales? No, pero en la zona, sí, en la zona. En la sí. zona, Bueno, los emblemáticos son los que conocemos. El edificio el edificio 10, vaquero. el edificio 10, el edificio el vaquero, vaquero. y el 10 se vaciaron en hormigón armado. El Copelo. El Copelo. El otro, Copelo. el edificio de Terresteba, no me acuerdo cómo se llama. Sabiñón. El Sabiñón. Sabiñón. Todo eso hormigón. Es hormigón. También Sí. tú tienes el de Casa Plavime, que es el. Ese hormigón también. Bellísimo, ese hormigón también. Hormigón. Claro, pero eso es lo más visto. Pero se hizo hormigón primero, los edificios de hormigón fue en La Meriño, cerca de La Meriño, por donde está el parqueo del banco. De la Ujú, reserva. sí. Frente ahí hay unos edificios atrás. No, Esos eso, son de hormigón. sí. Y también el Hotel Presidente, que queda ahí mismo en la El Hotel Presidente de hormigón. Y el que está frente al banco de reserva y frente al otro banco, donde está Nacan. ¿Dónde está? Sí, pues ese es hormigón también. Sí. Estamos hablando, ese fue el Royal Bank. Sí. El Royal Bank. Pero ese no es de Ridi Reyes. No, es que Rey Reyes lo que hizo fue, en los 70, lo forró y lo puso Lo forró de aluminio. Y ahí detrás estaba la fachada que ahora Ah, sí. Porque es un edificio copia de uno que había en San Pedro de Macorís. Ya. Y gracias a que el de San Pedro de Macorís todavía está deteriorado, Sí. pudieron rescatar elementos que ya de aquí, Sí. cuando quitaron la falsa fachada, Sí. estaban mutilados. Entonces lo copiaron y Yo pensé que era entero de Ridi Reyes. No, es muy viejo. El hotel comercial es de Ridi Reyes. Sí, el hotel comercial, pero ya lo transformaron mucho. Sí, los franceses le hicieron la cuestión esa, sí. Y muy feo que quedó. No, hay que decir la cosa, hay que decirla. Claro, Sí. el edificio que más me gusta a mí de Guillermo González, así romanticón, es donde está Jarro Café, donde estuvo Jarro Café, que era el Banco of America. Parece de sus últimas obras. Sí. Sus últimas obras con William Con Don Billy. Bellísimo. Porque, es un manierismo de Guillermo, ya no era moderno. Ya era postmoderno. El hombre, sí. Pero ahí está la mano de Don Billy. Sí. 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 Bueno, pues esta ciudad tiene mucha riqueza arquitectónica, pero arquitectura de pobreza. Ujú. O sea, no tuvimos nunca una etapa de riqueza como lo tuvo La Habana, o lo tuvo México, o lo tuvo Perú. Pero podemos llegar. Pero nosotros tenemos mucha diversidad de arquitectura. Y lo que decimos, lo hacemos con cuidado. Como esos cumpleaños que tú ves que hay cumpleaños de muchachos, niños muy riquitos, que hay de todo. Hay unos que son de clase media o pobre y lo hacen con una gracia y quedan chulísimos. Sí. Y aquí es así. Se hizo con cuidado. Se hizo Sí. con cuidado. Eso es verdad. No tuvimos la gran riqueza. La primera vez que yo fui a Buenos Aires, yo me sorprendía de los detalles de la arquitectura. O sea, tú te das cuenta en los manuros, las puertas, las ventanas, los espacios de llegada, cómo tú llegas a una escalinata y tú llegas a un espacio solemne en cualquier edificio. No, pero que aquí hubo riqueza, aquí hay un apogeo. Entonces eso se traduce en arquitectura. Sí. O sea, la arquitectura es la principal muestra de la evolución económica y social de una nación. Exacto. Más allá de los otros valores culturales que podemos tener. Exacto. Pero aquí hemos tenido una diversidad que es interesantísima y eso es bueno. El tema es que aquí se rompieron la muralla tarde. Bueno, no tan tarde, Marco, porque fue una moda que estaba allá se había hecho en Puerto Rico y en La Habana. 1883. Exacto, ya ellos empezaron primero, nosotros fuimos los terceros, los cuartos, comenzamos con esa, pero es que ya no se podía. Acuérdate que la muralla era psicológicamente, cumplían un rol. Sí, sí, sí. Porque realmente no eran tan buen diseño. Pero nosotros sabíamos que estábamos confinados ahí. Cuando ya la ciudad comenzó la demografía, salió del control, entonces había que expandir la ciudad. Había que expandir la ciudad, Había obviamente. otros criterios urbanos, ya pasó lo de Barcelona y todas esas cosas. Y había una visión de ciudad abierta ya. Y nosotros nos quedamos con la muralla metida entre los muros de la casa. La muralla entre los muros de Sí. la casa. Todavía hay la muralla. Todavía está ahí Todavía porque está ahí. Pero eso cuando- hay que preservarlo, ¿eh? Bueno, uno de los sueños chulísimos, pero que es una locura de uno como soñador, es que liberar la muralla de la Mella.
Sí. La de la misma Palo Hincado. Imagínate tú que tú tengas toda esa sensación de ciudad murallada Ujú. y tú tengas jardines en los alrededores, Ajá. paseos y todas esas cosas, pequeños lugares de encuentro Sí. cultural, lo que sea. Todavía hay unos pedacitos Y ahí. una espacialidad, pero eso es un sueño. O sea, no estoy tan seguro que alguien tenga esa visión urbana y lo quiera hacer. Porque Bueno, Balaguer lo hizo Balaguer sí lo hubiera con el fuerte de la Concepción ahí, el que está ahí. ese tipo de cosas Quitó el Mario, quitó Radio Guarachita, quitó la farmacia Esmeralda. mira, cuando yo hice mi tesis de grado, decía Esmeralda, Ciudad Esmeralda se Intramuros. llamaba. Sí. Ciudad Intramuros fue el título de la tesis y decía Ciudad Intramuros, 1844-1930. Ese fue el periodo que yo tuve. Pero era Ciudad Intramuros, porque tu papá, mi papá le decían eso. Ellos le llamaban Ciudad Intramuros. Había concurso de dominó y Sí. premio Intramuros, esos eran los premios. No, porque- Y fue perdiendo eso, entonces pasó a ser Ciudad Colonial. Porque la zona. había esa pertenencia, los mayores míos decían, del portón para acá. Ajá, exacto. El portón es la puerta de la Exacto. misericordia. Es decir, del portón para acá era Ciudad Nueva, que era el barrio de nosotros, Exacto. y del portón para allá era, se decía Pero ya- Intramuros. Ya eso se ha perdido, inclusive. Pero es Esa que- diferenciación. Yo le explicaba a una persona que vivía en la José Gabriel García, casi esquina 19 de marzo. Él decía, yo voy para Ciudad Nueva, tú no vas para Ciudad Nueva, Esa es la ciudad. tú vas para la zona colonial. Es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo otra mismo. cosa. Pero tú vas al supermercado que está ahí en la Rómulo Betancourt, el nuevo, y tú te encuentras que el primer supermercado de esta cadena se abrió en la calle José Reyes, en Ciudad Nueva. Digo, eso no es Ciudad Nueva. no es Si usted produce contenido, usted tiene que saber lo que es Ciudad Nueva y lo que es Intramuros. Sí. Exacto. ¿Verdad? No, pero Intramuro es mucho pedirle. Ok. Mucho pedirle. No, porque Yo ahora nunca se había llama, oído ahora se llama Ciudad. Intramuro, no, yo porque ahora se lo llama he oído Ciudad toda mi Colonial vida Santo porque yo soy de ahí. Claro, Toda mi vida. Tú le dijiste Intramuros. Yo conozco Intramuros. zona, Ciudad Nueva, Gasco. No, porque la zona es para los hijos míos. Intramuro es para la gente que vive dentro de la muralla. Dentro de la muralla. Pero es que nadie Intramuros. se pierde en los lugares. Por ejemplo, Me lo tiene que enseñar en un... hasta la década del 60. No, porque un mapa no. Es decirte que la zona Intramuros es la que está dentro de la zona colonial. Yo creo que lo debo haber dicho aquí mismo. Hasta la década del 60, la Padre Villini con Pablo Hincado se llamó la esquina de Pavón. Sí. Sí. Y esto, lo que queda es un merengue que se llama La Batuta. Exacto. Cuando fue muerto Aquiles en la esquina de Pavón. ¿Verdad? Sí. Entonces, hasta ahí quedó. Pues se llamaba la esquina de Domingo Super Cerca. Sí, Exacto. pero la esquina de Pavón, Que está ahí todavía. la esquina de Pavón era porque había un señor comerciante español que tenía 2 negocios ahí. Entonces, si tú llegabas a un negocio y estaba muy caro, él decía, no lo voy a comprar ahí enfrente. Dice, vaya y cómprelo ahí. Él se hacía la competencia, ahí está más barato, está bien, vaya allá. Ese Pavón era mi bisabuelo, para variar. Entonces tú dices, bueno, la esquina de Pavón, así, pero hasta la década del 60 se llamó así, ya después. Sí, que estaba en la Palo Hincado. Esquina Con Padre Villini, exacto. Estaba del lado allá. Y Del lado allá. todavía la muralla. Ese local está ahí todavía. Está ahí todavía Doctor. y la muralla se ve. Tú ves que hay una casita de madera, hay un pedazo de muro y después hay un edificio moderno donde había una mercería. Sí, ese edificio muy bonito. Muy bonito. Sí. Está en tu guía. Este es muy bonito. Un edificio moderno de esquina bellísimo. Que está en su esplendor. Que no lo vemos porque nos queda atrás cuando vamos en el No, carro, nos no, queda sí, atrás. tú tienes que caminar de allá para acá. Venía a pie por la Padre Villini para verlo. Sí, nosotros no tenemos esa perspectiva urbana de fondo, o sea, de lienzo, el lienzo final. Tú tienes la José Reyes y entonces tú vas contrario a Reina Angelorum. Tú nunca ves la fachada de Reina Angelorum. No. Pero que tú no vayas a pie. Sí. Entiendo, hay mucho. O a menos que tú hagas así, te Exacto. voltees y suba la José Reyes Exacto. inmediatamente. Que es- No te queda bajando. No te Tú queda. lo Que veas, es, tú lo veas. y no es mía la apreciación, es de Omar Rancier, que es la mejor manzana de toda la zona colonial, porque tú tienes el ecléctico de la esquina de la Casa del Pudín, unas casitas republicanas, el Salomé Ureña y Regina Angelorum. Es decir, Yo tú estoy- tienes Y ahí un parquecito. y un parquecito, pero yo digo estilísticamente hablando, tú Sí. tienes el ecléctico,
el republicano, el moderno. Ecléctico, ¿tú te refieres al Art Deco? No, mezcla de el Art Deco. ecléctico es el colmado Ecléctico es una mezcla de elementos clásicos. O sea, Sí. puede tener una columna dórica con un arquito. O sea, son muchos lenguajes. Sí. Lo que pasa es que no logra definir qué estilo es este. en la Sabe que está metido por ahí. En la arquitectura de América Latina, el eclecticismo fue la norma hasta hoy día. Hasta que llegó el moderno. Bueno, Pero todavía cuando llegó el moderno hubo gente que siguió haciendo eclecticismo. Claro. Victoria Ocampo, que tenía dinero para pedirle, para encargarle una casa a Le Corbusier, le encargó una casa a este arquitecto, ay, se me fue el nombre ahora, que era un arquitecto ecléctico. Y él lo que le hizo fue una casa moderna. En aquel entonces se decía estilo barco. Estilo barco. Estilo barco. Aquí, ahora que estoy haciendo, bueno, en el tema de la investigación de la tesis, lo que la gente le gusta ver es el neohispánico, que es la casa que hay muchas en Gasco, todavía quedan, que son aquellas que tienen arquito blanca con el techito de teja rojo y Sí, porque el neohispánico, muy de moda de los 30. de Sosúa, ¿cómo era? Muy de los Coloniales. el Sosúa, Victoriano, Victoriano. que dice la gente que sabe, aquí te va a decir, Victorianas. aquí te va a decir, Plantation, aren't they? No. José Enrique te va a decir que no es un estilo. Bueno, es como ahora que ahora hay que hacer políticamente correcto y específico para tú hablar de las cosas. Antes tú decías... Alejandro, ya no se perdón, Alejandro Bustillo fue el Bustillo, arquitecto que le hizo la casa a Vittorio Campo, que siguió haciendo castillitos medievales después. Sí. Pero él le hizo una casa moderna a Vittorio Campo, que yo tuve en esa casa en Buenos Aires, bellísima. Bueno, esos son casas que son anglo-antillanas, no son victorianas. Victoriana se le dice porque coincidió con la era victoriana, con la influencia que tuvo de la India, Sí. Bungalú en la India, entonces se le llamaba arquitectura antillana, pero en realidad es anglo-antillana, es decir, todo lo que es la arquitectura de madera prefabricada. Y cuando hablamos de prefabricada era que las piezas venían de un tamaño específico y modulaban las casas. Claro. Pero había algo interesante y es que en esa época venían Pero vendedores de casas. se hacían en las islas. No, No. se hacían en la islas, se hacían a Y se, ahora, pero mira lo que pasaba. y se traían de Francia, se trajeron y casas. se traían de Estados Unidos, del sur de los Estados Sí. Unidos. Las compañías que producían madera industrializada, el machimbrado, comenzaron a tener piezas de un tamaño específico y entonces esos elementitos, todo eso lo vendían prefabricados, Todo. listo. Entonces venían con el catálogo y te ofrecían como un vendedor de alfombra, un vendedor ¿cómo se llama? De aspiradora. en Decía, Sears mira, la tenían el esta te catálogo de sale, Sears, ¿te vendían gusta casa. esa? Vendían Esta te casa, sale sí. en tanto. Sí, sí. Tiene dos salas, o sea, llaman Y te lo traían todo. Entonces la gente decía, está bien, entonces Paquito cualquiera, un artesano, cogía ese dibujo que ya lo había comprado, entonces te hacía la casa. Pero en Claro, Montecristi hubo tuvieron la casa, modificación, Micaela, que trajeron estaba entera. casas aquí, Sí. todo eso. Entonces es un patrón de casa. Es como, Es un que patrón. es como que tú compras un patrón de casa y tú Exacto. traes el patrón aquí. Exacto. Tú Y te buscas a vendían- alguien que lo pueda hacer y tú le dices, mira, Los materiales. este es el Y los patrón, materiales dame venían- esta casa. Venían los materiales y tú lo pedías, los materiales. Te decían, bueno, tanta pieza de tanto, tanta pieza. Como tú quieras hacer algo con un chirro de ahora. Sí, sí, hoy en día, Sí, whatever, exacto. sí, claro. Pero ¿qué pasa? Hay países que tienen Patrón una mano de de, una obra camisa, mucho un más patrón de un- tradicional. Entonces, sí, las islas del Caribe, las islas inglesas y algunas francesas tenían una tradición del decorado de eso, ya el tallado de la madera, los elementos cuidados. Entonces, eso sí vinieron aquí porque vinieron cuando los dominicanos no querían trabajar en el Ferrocarril Central Dominicano. Sí. Entonces, la compañía, la belga, tuvo que traer mano de obra de las islas del Caribe y vinieron muchos artesanos de la madera que se quedaron aquí. Sí. Y eso tenían esa tradición y por Ok. eso se engalanan la arquitectura. Pero la arquitectura haitiana de esa misma época es muchísimo más rica, que ellos le llaman el gingerbread. Sí. Es mucho más rica que la de nosotros en ese sentido, que se ha perdido con el tiempo. Pero tú agarrabas esa arquitectura de Haití y de Cuba, de la misma época de nosotros, o incluso de Guadalupe, y hay muchas más cosas más maravillosas que las nuestras. Las nuestras nos gustan porque son las nuestras, pero es una cultura de la región, de toda la región del Caribe. Sí. Sobre todo una arquitectura climáticamente apropiada. Claro, y además, déjame decirle algo. Yo estuve participando como jurado en una iniciativa que tuvo una extranjera, una francesa, en las terrenas, ¿cómo se llama? Las galeras. Y ella se inventó ella misma. Bueno, el Hotel de la Galera es así. Exacto. Como esas casas que Exacto. estoy hablando de Puerto Exacto, Plata y de que le llamamos Sosúa. victorianas. Exacto. Ella se inventó una manera de preservar la casa típica de la región, la de madera de los campesinos.
Y entonces ella hizo una ruta de las casas típicas de las galeras. Entonces buscó a Víctor, el arquitecto Víctor, ay Dios mío, Víctor Durán. Víctor Durán. Y a mí nos invitó para participar. Ella tenía todo seleccionado, 40 casitas seleccionadas. Nos metimos por ahí, por todos los campos, y es verdad que maravillas. Pero le hice una entrevista, acaba de pasar el ciclón, un ciclón pasó por ahí, y las casitas se quedaron. Y le pregunto yo a un constructor de casas, me dice, las casas de madera son mejores que las de bloque, por muchísimas razones. Y la gente le tiene miedo a los ciclones, pero miren, toda esta casa tiene más de 50, 60 años, han aguantado muchísimos ciclones. Nosotros sabemos cómo amarrarla. La mía, mira, es de 4 aguas, y en las 4 aguas el viento trabaja de una manera y la casa no se le va el techo. Sí. Y entonces, dice, la madera dura muchísimo más que el hormigón. Tienen que estar arriba reparando el hormigón. Y la gente cree que la madera se pudre, pero la madera, si tú la mantienes limpia, Si tú le das mantenimiento, no se pudre. 200, 500, 1000 años te dura la madera. Pero ven, acá en Noruega hay unas iglesias de madera que tienen 1000 años. Y entonces Pero la casa de tío Bernardo en la terrena tiene 50 años y además Y es madera. Y te enteras, ¿cierto? Pero para mantenerla Bueno, la pinta es constante. constante, sí, la pinta. Hay que estar todo el tiempo Pero no arriba de es- ella. Pero está igualita. Igualito. Sí, es verdad. Así. ¿Eh? Es verdad. Las casas de nosotros de bloque de ahora son las mismas de madera, pero en bloque. Si tú agarras una casa de campo de madera, campito, y buscas una casa en un barrio de Santo Domingo, es la misma distribución. Es la misma distribución. Las mismas proporciones, en bloque. Que a veces nada más tienen dinero para la fachada en bloque y el resto de madera. Exacto, exacto. Pero es el mismo imaginario. Yo siempre me sorprendí cómo un país que tiene diversidad cultural por regiones, incluso en el habla, o sea, no es lo mismo el habla del norte que del sur y No. del este aquí, o la alimentación del sur, etcétera. Muchas cosas culturales. La rasgos alimentación. Hace un país chiquito. La arquitectura en la de nosotros es alimentación una- comemos lo mismo. No, Sí, no. pero hay En platos. el sur es diferente. Hay platos que son del sur, hay platos que son del este. Sí. Pero a la arquitectura es la misma. Tú vas a agarrar la Gente del sur hay casita que enseñar típica a cocinar. en Barahona y tú la vas a encontrar en Nagua y tú la vas a encontrar en Montecristi. O sea, la típica. ¿Y tú cómo es posible? ¿Cómo se diseminó toda esa arquitectura? Como si fuera el único patrón. Incluso en las ciudades de nosotros, las ciudades todavía tienen muchas casas de madera. Y eso es Las ciudades tienen todavía muchas casas de madera. Cada vez menos. Sí. Eh, La prohibieron para proyectos oficiales. O sea, si tú eras arquitecto y tú ibas a tramitar un proyecto de madera, ya después del ciclón ese no te daban licencia. Entonces se convirtió en casa de propia voluntad. O sea, tú la hacías como, Sí. pero no como arquitecto. No Entonces te- perdimos esa tradición. Sí. Nos obligaron a hacer el hormigón como el material Sí. oficial, por decirlo de alguna manera. ¿Y quién se ocupa de hacer esa reglamentación? Bueno, Trujillo tenía una versión, porque vio lo que pasó con el ciclón, que todo lo que fue madera y los techos de madera se fueron. Pero no había una experiencia. El ciclón anterior, entre el 30, el otro ciclón fue el de Lilis, que fue en 1894. sí, por ahí. Por ahí. Entonces, ellos no tenían, en ese momento de apogeo de la arquitectura de la ciudad, no había pasado un ciclón, no habían producido cambios en la forma de construirlo. Y cuando vino el ciclón, los agarró sin tener... Y el ciclón de Lili fue más leve. En vez de agarrar como hicieron en Puerto Rico, que en Puerto Rico había pasado el ciclón del 28, en Puerto Rico también hizo muchísimo daño el del 28, pero como eran ya norteamericanos, el gobierno americano federal comenzó a hacer las normas de cómo amarrar la madera para que el viento no se la llevara. Nosotros no hicimos eso. Entonces lo que hicimos fue, quítalo de madera y vamos con el hormigón. Entonces se impuso el hormigón. Pero había también muchos negocios de todo tipo envueltos en eso, tú sabes. En Puerto Rico hay muchas casas de madera. Todavía hay muchas casas de madera. Pero lo pasa en los Estados Unidos, hay muchas construcciones. Tú vas a Nueva Orleans y entera. En el mismo Nueva York. En Nueva York hay Mismo casas de Nueva madera. York. El muchas casas de problema del madera. viento con los techos de zinc es la succión. O sea, no es que el viento sea muy fuerte, sino como es una fuerza de abajo hacia arriba. Entonces los americanos El comenzaron uplift. a estudiar eso y ya los anclajes fueron diferentes. Tú pasas una casa que no se le ve el techo. Se te va a pasar un ciclón David, y tu techo se va a quedar Y tu así, techo se va a quedar, si lo hace como es. como debe ser. Sí. Como debe ser. Lo que pasa es que la mayoría de la gente le pone 2 o 3 clavos y El código de viento de la Florida, de los Estados Unidos, es el más. Nos agarramos. nos agarramos. Sí. Pero siempre... Ahorrar. Los fenómenos naturales son un ejercicio de revisión normalmente. O sea, por ejemplo, el terremoto de Puerto Príncipe cambió el código dominicano. O sea, ahora nosotros estamos construyendo con unas exigencias que son complicadas. O sea, antes te permitían un sistema estructural básico. Ahora es antisísmico a un grado tal. Y esas casas las casas, los edificios están
súper reforzado, más de lo necesario. Excelente. Aquí se construye bien y hay un cuidado en ese sentido. Y hay buenos constructores. Claro, hay buenos constructores aquí. A mí me preguntan, ¿qué tú opinas de todas esas torres que están en la Anacaona? Digo, todas esas torres están diseñadas por científicos, ingenieros, todos con especialidad en estructuras, sismorresistentes, todas, desde que tú arrancas hasta que llega la luz. Pero que quitándole varilla. No, nadie, no. Que le quitamos otra varilla por ahora, el problema está en la autoconstrucción. Es decir, las que están en la loma del Caliche, de Cristo Rey, ahí sí va a haber problemas. Con muchísimos edificios que tú ves en los barrios que están hechos sin ninguna aprobación, que lo hace también de autogestión. Súbete al teleférico y pasa por arriba de todas esas casas hasta Sabana Perdida. Hay casas con piscina en las azoteas. Y cuando tú tienes una piscina en una azotea, el agua pesa mucho por metro cúbico. Y cuando tú tienes una piscina y se convierte en una carga dinámica, pesa el doble. Es decir, el agua estática pesa y el agua moviéndose pesa el doble. Un carajito chapoteando. No, porque el carajito chapoteando no importa. El sismo. El sismo. Le crea una fuerza horizontal que la vivienda no hay gente que me dice, yo puedo poner, yo vivo en un piso 10, yo quiero poner un jacuzzi en el balcón. Digo, si viene un sismo, se te va a ir el balcón entero a la calle, contigo arriba. Entonces no lo hagas. Así es. Porque siempre estamos pensando que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero una carga. Ponlo ahí, que eso no va a pasar nada. El agua moviéndose es un lío. Pero ¿tú sabes por qué? Porque no somos una cultura de previsiones. O sea, nosotros tenemos, al año entero, tenemos el mismo clima. Entonces, si tú tuvieras los cuatro con ligera variante. Tú pudieras tener ahí y decir, bueno, en el verano yo voy a planificar para hacer tal cosa. Pero en el invierno, pero esa cosa en la psique del dominicano, en el imaginario no está. Entonces, como no va a pasar nada. Aquí yo voy a pintar cuando pare de llover. El día que llueve lo comentamos. Qué aguacero. ¿Tuviste qué aguacero? Eso es algo que parar de pintar. Eso es algo que le sucedió a alguien. Viene un aguacero. No, tú dices, diablo, qué aguacero pasó. Ese es un motivo de conversación. No, es que siempre es algo que le sucedió a alguien. Eso hasta el 4 de noviembre del año 22. ¿Tú entiendes? Porque ahí la gente comenzó como, ven acá, como que. Sí, pero ya eso es un tema mucho más complejo. Pero es complejo, pero sucedió. Es decir, hay un antes y un después. Sí, yo creo que la gente ahora le tiene. Bueno, la gente se quedó medio traumatizada con ese. Pero ¿cuántos carros se inundaron? Sí. ¿Cuántos carros se inundaron? Inclusive en dealers. Es decir, cuando tú tienes ahí 10, 20 chipetas y se te hundieron, ¿qué tú haces? Óyeme, y lo peor es que descubrimos también que en los seguros, en las letras chiquitas, tú no estás cubierto si te pasa una inundación. Si tú estás pasando un charco y el carro se te dañó, no, tiene que ser que el carro esté estático en un sitio para que el seguro te cubra. Cosa que no sabíamos, por eso está en las letras chiquitas. No. Imagínate tú. Sí. Pero para mí, que ese aguacero puso de manifiesto muchas cosas. Muchas cosas. Sobre todo, cómo está la situación de los desechos sólidos y cómo nosotros nos deshacemos y el asunto del drenaje pluvial. Esos son dos temas como que sí, porque bueno, están estaba en Rancho Arriba. ¿Dónde era que yo estaba? Yo no me veía los videos. Yo estaba en una montaña. En Santo Domingo. No, y yo dije, pero ¿qué es lo que está pasando, por favor? Por aquí no pasó nada. Por aquí no pasó nada. En Gascue no sufrió. En Gascue, en la zona colonial, no pasó nada. Yo veía los videos, yo estaba en mi casa, en la Bolívar, yo vivo al frente del Centro Médico Gascue. Ok, perfecto. Al lado de Plaza Gascue. Claro, yo vivo al lado, literal. Entonces, en mi área, el problema de mi área es que yo tengo no sé cómo ustedes le llaman eso, un declive, la Bolívar, al frente de mi edificio, baja un poco y entonces sube. Entonces, en Huracanes, donde tengo la Leopoldo, que baja. O sea, tú tengas el edificio ahí, el de 3 pisos. Sí. Es casi igual al mío, de la misma época. Sí. Eso es. Ustedes como 2 años después, más o menos. Pero muy lindo. Sí. Exacto. Entonces, en esa Bolívar se arma ese río con esa Leopoldo que me manda más agua para abajo.
pero se va de una vez. Sí. ¿Entiendes? Para de llover y realmente se va. Se de va, una se vez. va, se va. Exacto. Sí. Ustedes tenían antes 2 puertas, tenían una media luna, pero Sí, no, pero hubo un camión. Sí. Entonces eso lo Se hemos parece mucho al cambiado. mío, se parece mucho. Sí. Muy bonito el de ustedes. Sí, gracias. Y lo Es tienen de la muy misma cuidado. época. Sí, claro. O sea, de la década del 50. Sí, yo creo que fue... Es tanto así que se me metieron los otros días a robar y yo he tenido que subir ahora la pared. Gracias. Pero óyeme una cosa, nosotros teníamos Pero se siempre metieron afuera. vigilantes y eso. Y se Adentro. vivían- Digo, tú no podías dejar ni una adentro. camiseta. Sí, adentro. Ni una camiseta afuera, No, en la el edificio de primera vez, nosotros, hombre, con todo y la primera verja. vez nosotros nos metieron también muchísimo. Y lo que nosotros le pusimos, después que le pusimos la verja eléctrica, hemos descansado. No, yo puse cámara y tengo guardián y puse vaina. Yo no voy a poner verja eléctrica. Esa verja eléctrica funciona muy bien. No. Muy bien. Muy bien que funciona. Estamos felices con eso, definitivamente. Genial. Sí, porque mira, si tú te pegas, no te mata, porque no te mata, pero te tumba y dura 10 minutos que no sabe de ti. Sí, no es fácil. Pero nada, estamos llegando a esos extremos. O sea, cuando yo me mudé ahí, ya el edificio era viejo, pero yo me mudé y no tenía verja el edificio. No tenía puerta. No tenía verja. No tenía puerta en la escalera para hacer entrar a la escalera. Y la puerta del edificio original, que yo todavía vivía, eran de Playwood, cuando usaban la puerta lisa de los años Sí. 50, lisa, con el manubrio en el medio. Viejo. Yo duré muchísimo tiempo viviendo así, a mí no me pasó nunca nada. Viejo, De repente. la ya pared tenemos de la Bolívar. Tenemos esto, tenemos camarita, pero Lo sabe, la pared de la Bolívar era bajita. Bajita, era bajita. Yo cruzaba la Plaza Gascue, cruzaba al Golfito, cruzaba a todos los vecinos. Y ahora tenemos paredes. Sí, es una. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué nosotros tiramos tanta basura? Que la ciudad tiene que llenarse de esa forma, que tiene que ponerse de manifiesto esta... Yo una vez yo estaba haciendo un estudio, de esos estudios urbanos que nosotros hacemos, los asistentes planificadores, y nos metemos en barrios marginales. Me metí en barrios que aquí le llamamos muy peligrosos, pero después que tú convives 2 días con esa gente, ya tú eres pana de toda esa gente y ya te tratan como familia en esos barrios. Sí. Entonces yo veía que adentro, en esos callejones, estaba todo limpio. Y lavaban, y limpiaban, y tú veías ni una basurita en el camino. Pero cuando salías, como llaman ellos, a la avenida, lleno de basura. Lleno de basura. Y yo le pregunté al dirigente comunitario de ellos, le decía, pero ¿y por qué está limpio allá abajo? Y aquí está todo sucio, y se tapa y todo eso. No, porque eso es el ayuntamiento. Eso es el problema del ayuntamiento. Aquí abajo, esto es de nosotros, pero eso es el ayuntamiento. O sea, esa cultura de que eso no es mío y que eso es responsabilidad de otro. Sí, pero mira, hace unos 30 años yo estaba en un curso de manejo de vertedero en INTEC. Me acuerdo, vinieron importante gente de Puerto Rico sobre todo. Era algo auspiciado por Caterpillar. Y en aquel entonces nos dijeron, la ciudad de Santo Domingo produce un estadio Quiqueya de basura diario. Pero no hasta arriba, es decir, hasta el 7º cielo, hace 30 años. Entonces tú te pones a ver algo. Mira, en el 1972, el Club de Roma emitió aquel, que está en internet, lo puedes buscar, emitió aquel famoso informe de Limits of Growth. 1972, decía hace 50 años, ¿verdad? Y ese informe consignaba que el problema de esta época iba a ser la escasez. Y el problema de esta época es la abundancia. La abundancia, es decir, Pero esta ciudad va a tener una escasez de agua, ¿sí o no? No, pero yo hablo de abundancia de cosas, abundancia de cosas, es decir, tú tiras cosas, esta cuestión se te daña y la largas, es decir, abundancia. Pero eso que tú dices lo corroboro, pero te agrego algo más que yo me pongo a pensar también en la idiosincrasia nuestra. Nosotros todavía tenemos el hábito de parar al mediodía y comer. O sea, el dominicano come al mediodía, no almuerza, sino que come. O sea, esa es nuestra comida. Y aunque tú trabajes corrido en alguna empresa y te dan 1 hora para comer, tú comes. O sea, no es que como un poquito y sigo y a las 6 yo vuelvo y como. No. Es que esa comida es sagrada. De las 11:45 está todo el mundo. Todo el mundo tiene que comer. ¿Qué pasa? En esas ciudades, mega ciudades, la cultura de la alimentación
es mucho más light. O sea, tú o vas a un sitio, tienes poder adquisitivo para ir a un sitio y comer ahí, o tú vas a llevar la famosa lonchera de Pedro Picapiedra. Sí. Y lleva tu sándwich. Aquí todo el mundo se apunta, porque a las 8:30 de la mañana hay que decirle que el tipo que va a venir en el motor con toda la funda de los FON, a ver qué es lo que le van a hacer. Tú quieres habichuela blanca o hachuela roja. Eso es verdad, eso Entonces, es verdad. imagínate tú, la mano de obra entera dominicana, al mediodía todo el mundo usando FON y tenedorcito plástico y funda. Y funda, es decir, Es una producción que está con la cultura, ¿eh? O sea, no es que yo te doy una cantina, que yo te la doy ahora limpia y tú me la traes. O sea, ese reciclaje. no se recicla, pero oye, todo el que construye lo sabe. Exacto. Es decir, tú entras a un sitio de construcción y hay que poner un tipo, pagarle un día, hazme el favor, recógeme todo esos fondos, que después dicen aquí que somos unos asquerosos. Así mismo la botellita de agua. La botellita de agua, el fondo. Son millones. Millones. Diario. Y el fondo no se degrada, el fondo no se disuelve, el fondo es eterno. Y el plástico, bueno, ustedes vieron el documental de plástico. La isla de La isla plástico. de plástico. Pero yo, recorriendo el país, entre las montañas, tú te sorprendes, el plástico llega hasta la cordillera central, sitios apartadísimos, en el mar. Estamos invadidos de plástico, definitivamente. De fondo, sobre todo. La ley se quiere aplicar porque es una ley aprobada, le dan prórroga a la fábrica de plástico. Pues supone que a los tantos años ya iban a dejar de producir el fondo y todo eso. Pero cada vez que vienen, negocian y vuelven. El plástico es barato, el plástico es ligero, el plástico, pues, acá tú llenas esta habitación de fondo y no pesa nada. No pesa nada. No pesa nada. Y es barato. Y es barato. No se rehúsa. Pan, ahí está. Entonces, el problema de hoy en día es la abundancia. La abundancia. Estas cuestiones se cambian cada 6 meses. Estas cosas no duran un año. La batería de la... Sí. La pila de la cámara, la pila del Nintendo, la pila del... Y todo eso es desperdicio. Sí. Hay también un timing de las cosas. Ya todo es más viejo rápidamente. Una cosa de hace 10 años para nosotros es reciente, pero para los muchachos de ahora, 2 años ya, eso es muy viejo ya. O sea, tiene mucho 6 meses muy viejo. Entonces, 6 meses muy viejo. La moralidad también ha variado. Entonces los materiales y las cosas se ponen obsoletas muy rápido. Muy rápido. Miren esto, mi hija mayor vive, bueno, está afuera, pero ha vivido toda su vida en la Bolívar. Vivió en la Pedro Enrique Ureña, en el edificio ese, la Residence. Que es un edificio alto, que lo hicieron los González, ¿no? Exacto. Claro. Muy buena construcción, mármol, esto, lo otro, vista al mar, excelente. Y yo, la Bolívar, se la compré a mis hermanos y es lo que yo le voy a dejar a mis hijos. Y yo los otros días pregunté, estábamos todos juntos, y dije, cuéntame, ¿quién piensa vivir aquí en la Bolívar? Y la mayor, yo no. Ajá. Ese edificio muy bien. Miren, sí. No fue lo que me dijo, pero yo obviamente, porque ella tiene muchos amigos, ha ido a muchas casas, a muchos apartamentos, entonces ella entiende que la Bolívar es muy vieja. Sí. Y ella aspira a poder vivir en un mejor lugar. Ella cambió de opinión ahorita, tú verás. Exacto. Entonces yo digo, wow. Yo digo, Ella cambió. No, esperemos que... me que quiero cambie. morir, No estamos pero seguros. yo espero que, como dice Marco, No, ella cambió cambie de de opinión. opinión. Ella cambió de opinión, hay otra visión. Tu amigo, el poeta. Ahora, Mariana no dice eso. Gracias, inteligente. La mediana no dice para nada, porque esa está clarita. Tu amigo, el poeta, hijo mío, Felipe Blonda, dice, los dominicanos viven en casas muy grandes. Sí. Es que sí, es que... A mí, yo te voy a decir una cosa. Yo me crié ahí en Ciudad Nueva. Lo único que yo tengo en contra de las casas republicanas es que tienen habitaciones muy estrechas. Y con poca ventilación. También. Sí, pero en realidad, si tú le eliminas una pared cada 2 habitaciones a una casa republicana, tú tienes habitación grande y tienes más ventilación. Eso yo te soy
Puedes comprobar. Yo soy un caso de estudio en ese sentido porque yo remodelé mi casa y mi casa está así. Lo que pasa es que antes la gente no tenía tanta cosa como hoy en día. No acumulaban tantas Sí, cosas. pero- Es decir, un dormitorio tenía una cama. Pero yo te voy Ya. a decir, sí, no, ni un ceibo y un armario. Un cuando yo nací en la casa había un televisor que era blanco y negro, había un carro, Bueno, aquí el televisor estaba aquí Ya que había un en el televisor. segundo piso, en el tercer piso, que era el donde dormíamos los niños, no había. No había televisor, había un televisor blanco y negro. Y allá arriba en el tercer piso había muy pocos muebles. Los muebles, el área social era aquí abajo. A Era lo, que aquí me abajo. a lo que me refiero es a que, por ejemplo, a mí no me apena que sea muy grande. A mí lo que me gusta es que tenga espacios bien distribuidos. Claro, bueno. ¿Tú me entiendes? Es bueno. Sí. No es que tú seas arquitecto, sino conciencia. No, exacto. Sí. Eso es. Pero, por ejemplo, a mí la casa de Micaela me pone ansioso. De manera natural. Porque yo pensar que están haciendo de aquel lado, a 2 kilómetros de distancia, si hay un muerto, si hay un qué sé yo qué cosa, si hay un animal, una vaina. ¿Tú me entiendes? Pero mira, mira, Sí. nuestra casa y Ese pasillo me aterra. José Enrique sabe más que yo porque Palm escribió. No, porque tú eres el Sí, guardián es un de la compromiso. memoria de Ervin Walter Palm. Marco te cita cosas del libro. En la página 38. No, pero tú sabes que Tú no lo has visto, eso es increíble. en los monumentos arquitectónicos Los de la locos son Española. así. Es verdad. Además, él no bebe. Él No, yo- Él no es normal. Pero mira, él no es normal. en los monumentos arquitectónicos de la Española, Pan tiene un capítulo dedicado a la Casa Dominicana. Es decir, eso está Por en primera vez fue la primera descripción. sí, la primera descripción de la Casa Dominicana. ¿Y cuál es la descripción? Él es una casa con un patio, lo primero que tiene un patio. Palm dice que es heredera de las casas romanas, que a la vez son herederas de las casas árabes de la península. Es decir, Patio en el medio y casa alrededor. hay todo un Y sí, el área alrededor, las áreas alrededor, la casa paralela a la calle y tenía como unos brazos. con que un genera el martillo, ¿verdad? Y ahí estaba el patio. Entonces, eso regulaba la temperatura. Lo interesante es que de 1822 a 1844, Por eso era que no tenían abanico esa gente. oye, de 1822 a 1844, esa casa cruza al otro lado de la isla, que tenía otra tradición constructiva. Y aparece en Haití ciertos elementos de la casa dominicana. Es decir, viajó hacia allá. Claro, pues se convirtió en un prototipo. Porque es bueno. Exacto. Y yo lo vi en Nueva Orleans, porque tú sabes que la Luisiana fue en un momento propiedad de España y hubo un cambio en la manera de construir casas. Yeah. Y un tipo que me está dando un tour me está diciendo, no, porque entonces estas son casas. Digo, yo he visto esas casas y dice, ¿dónde? Digo, en Santo Domingo. Claro. Esa casa está allá en mi país, está en mi ciudad. La casa de Anne Rice. Literal, la casa de Anne Rice es una casa típica con el balcón todo alrededor, como la casa de Sosúa y Puerto Plata en una época. Sí, Con pero la- que Anne la Rice, cornea. Anne Rice vivía en Nueva Orleans. Pero- en Nueva Orleans. Vivía. Ya murió. Vivía. Pero esa es una casa francesa. Pero las casas en el French Quarter hay una zona de casas españolas. Básicamente españolas. Latin Quarter. Sí. Entonces, sí, van para acá. Entonces, ahí, oye, tú te encuentras esas casas que son, y tú las ves y parece. Hay una calle que se parece al arzobispo Meriño. Tú dices, pero parece al Meriño. Sí, déjame buscar fotos. Pero el gran equilibrio climático de las casas coloniales originales era precisamente el patio, pero se relacionaba con el zaguán, que es un espacio que se perdió. Sí. El zaguán era como un área de recibo que tú entrabas, pero era como una galería. Un foyer. Un foyer. Exacto, entonces, pero eso siempre quedaba abierto y creaba un canal de comunicación. Sí, quedaba en ocasiones al patio Exacto, directamente exacto. y del patio a la cocina. Exactamente. De la cocina, que eran espacios igualmente abiertos. Claro.
¿Por qué? Porque ahí era que se cocinaba, ahí era, Claro. Era importante el paso ¿Eso estaba de la al frente brisa. de la casa o detrás? No, a un lado, a un lado. Bueno, a un lado de la casa. Entonces, tenía una altura que la puerta era alta porque en la escala, porque la escala varió en el siglo XX. La escala de nosotros, la escala humana ya de la medida del hombre. Pero en ese tiempo la escala era el caballero con el caballo. Claro. Entonces tenía que entrar con su caballo y ahí era que él se Porque el caballo se guardaba en el patio. Exacto. Entonces Exacto. se apiaba ahí a la altura. Se parqueaba en el patio. Esa era la marquesina. Sí. Esa era la marquesina. Sí, pero después el zaguán se convierte en la caja de la escalera cuando aparece el edificito en altura. Exacto. Es decir, que tú te encuentras en Isabel la Católica, cualquier lado, en Ciudad Nueva, tú te encuentras el primer piso a comercio, a un lado lo que queda del zaguán, que es la caja de la escalera, y tú tienes el segundo y tercer nivel, porque eran 3 niveles nada más. Tú tienes los 2 apartamentos que quedan arriba, pero sigues teniendo el martillo del patio. Así, eso siempre, porque si no, no ventilan. Si no, no ventilan. Sí. Pero una de las cosas también interesantes, y más en Ciudad Nueva se ve, que tú ves las casas coloniales antiguas, son muy horizontales, muy grandes, pero en la medida que nos vamos alejando de la parte más antigua, se comienzan a hacer más estrechas y más largas. Porque los solares eran más Entonces, ¿qué estrechos. pasaba? Vendían los solares y el solar era muy grande, lo dividían. Sí. Entonces, al dividirlo entre uno y otro, a veces quedaba el zaguán de una casa y el zaguán de la otra, y eso lo vendían, entonces te quedaba un solarcito longitudinal, Sí. perpendicular a la calle. Entonces, Sí. son mucho más estrechas. Pero que era eso ¿Qué arquitectos habían en el 1930? ¿O ingenieros? Ya teníamos. ¿Ya teníamos? Sí, ya teníamos, pero no estudiaban aquí, estudiaban fuera. Estudiaban fuera. Pero ejercían aquí. Sí, sí. Sí, en el 30 llegó Caro. Sí, ya todo, mira, entre el 10 y el 30, porque siempre queremos pensar como que hubo un antes y un después con Trujillo, que sí, fue Sí. cierto, pero ya antes de Trujillo había una sociedad organizada aquí y había mucho apogeo de construcción. Ya Sí, los americanos habían puesto los códigos de construcción, las exigencias de los materiales, la varilla que tenía que ser 3/8, todas esas cosas. Pero mira, entre el siglo XIX y la primera 3 décadas del 20, en América Latina, muchos jóvenes estudiaron en la École de Beaux-Arts. Esa era la escuela. Esa era la escuela. De aquí no fue nadie. De Haití sí, y tú te encuentras... Pero aquí fue Osvaldo Báez. Osvaldo estudió en Sí, Beaux-Arts. sí, cierto, verdad. Tú tienes muchos jóvenes haitianos fueron a... Juan Bautista del Toro Andújar, que fue un pionero aquí con el Art Deco. Él se firmaba Juan Bautista, arquitecto, y con una sigla. Y cuando la sigla era estudiante graduado de la Escuela especializada de Arquitectura de París. O sea, el frasecita París era como un sello de Sí, calidad. pero O sea, Sullivan estudió en la École de Beaux-Arts. Es decir, de Estados Unidos iban a estudiar también en la École de Beaux-Arts. Después ellos hicieron su escuela, pero básicamente el sello de excelencia era ir a la École, porque ni siquiera la École de Beaux-Arts, era la una escuela de École. Bellas Artes. Sí, porque... Te metían en escultura, te metían en pintura, te metían Sí, tú hacías arquitectura. Y estaba arquitectura. el Q, como quien Exacto. dice, tú hacías un Q y después te ibas a la Eso, Porque- eso tiene el origen en el Pero por el- academicismo francés del siglo XVIII. Por eso, Bueno, por crearon la eso, Escuela Nacional por de eso el Arquitectura. arquitecto sabe escribir. Por eso el arquitecto, Por eso el arquitecto sabe escribir. de pintura. Y por por eso eso- el arquitecto sabe. ¿Tú me entiendes? Y por eso el ingeniero... Esa es la escuela para mí. Y por eso el ingeniero es una invención reciente. Sí. Porque había un grupo de muchachos, 1756, que no querían aprender los órdenes dóricos, jónicos y corintios, sino hacer cosas. Entonces se fundó la Escuela de Puente y Camino, 1756. Sí. Ya existía el cálculo. Es decir, ya existía el cálculo, ya existía la ciencia de los materiales. Amaban la construcción. Amaban la construcción, pero no los estilos. Y después fundaron más adelante la École Polytechnique, que todavía existe hoy. Sí, claro. Y entonces tú tienes la Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Puente y Camino y la Escuela Politécnica, estas dos para formar ingenieros, y se establece un diálogo entre ambas profesiones, un diálogo. Sí. Que no es ese diálogo enfrentado, no es verdad que es un diálogo Es enfrentado. un diálogo desigual. Tampoco. Es una correspondencia. Sí. Sí, pero esa es la parte bonita. Se ha creado un Lo que mito. dice Rubén es que sí, hay una incluso la gente no tiene muy claro
el oficio de cada uno de nosotros. O sea, nos limita a bueno, los ingenieros son los que construyen, los arquitectos son los que diseñan. Pero, Sí, que dicen que en la escuela de arquitectos no hay escalera. no. Hay una belleza, pero es que hay una belleza intrínseca en la estática. Sí. Es decir, hay que, bueno, quizás porque yo no fui ingeniero civil, porque creía que había que saber matemática, lo que hay que saber física. Yo puedo ser ingeniero civil. Lo que hay que saber es física, Porque yo básicamente no nada, pero física estática entiendo. y dinámica hoy en día, porque es mentira que los edificios están parados, los edificios se mueven, lo que hay que Créeme, procurar que se Micaela, muevan tú bien. no puedes ser. No, Tú- déjame seguir con mi cuchillo. Exacto, Voy a tú seguir no, con mi sí. cuchillo. Pero es así, es decir, hay una belleza intrínseca en las estructuras. Sí, lo que pasa es que Sí, pero tú no la ingeniero puedes... es más pragmático y tiene tú un no- pensamiento pragmático de la lógica. Eso es lo que Exacto, pasa. exacto. El Y busca la ingeniero, solución. De la lógica El ingeniero estructural. no vuela, no le da... De la lógica estructural. Sí, el arquitecto Yo respeto... todavía va pensando. Es que el arquitecto sabe escribir. Como El arquitecto sabe escribir. Mira, ahí hay un arquitecto exacto. poeta. decir que el arquitecto El es arquitecto es artístico. artista. La arquitectura es un arte. No, mira, es más que eso. Mira, Diablo. no. Mira, Mierquina. yo siempre he dicho en clase, en la primera clase, yo enseño introducción a la arquitectura. Sí. Es decir, tú vienes y tú vienes del bachillerato, tú no sabes de qué va la arquitectura, porque lo único que te han dicho de arquitectura en el bachillerato es que los egipcios tenían pirámides, que los griegos tenían templos y que en la Edad Media había una cuestión que se llamaba arquitectura gótica. Para de contar. Los acueductos romanos. El acueducto. Con mi hermana, mi cuñada. Bueno, pero ¿cómo es que funcionaban los acueductos romanos? Porque ellos ven que tienen agua. Algo. Y me dice mi hermana, ¿pero por dónde es que iba el agua? Por arriba. Porque me dice, pero yo no veo el agua. Por arriba. O sea, ella creía que era una fuente. No, es que es un canalito. Que lo único que está haciendo es buscando la pendiente de la fuente original al destino. Al destino. Pero, Destino, eso es todo. entonces los romanos... Para que pudieran... Pero, Anchor. pero siempre... Anchor, sí, busca la montaña Malta, de ahí es que viene. De ahí es que De ahí es viene. que sale, de ahí es que De ahí viene. es que viene. Sí, A una velocidad. Sí. Se para en el medio. Constante, si no le hace un embalse. Pues mira, ¿Tú me entiendes? Y tú ves el de Segovia, ay, qué linda las arcadas. Pero ¿por dónde que viene la por arriba. Y ese funciona todavía. Pero mira, entonces yo le digo a ellos, miren, señores, el cuarto CD de los grandes hits de Billy Joel se titula A Night of Questions and Answers and a Little Music. Y él dice que cuando él comenzó en la música, él se dio cuenta de que no había quien le enseñara. Y dice, mira, la música tiene un aspecto de arte, un aspecto de técnica y un aspecto de negocio. Pues lo mismo pasa con la arquitectura. La arquitectura tiene un aspecto de arte, tiene un aspecto de técnica y tiene un aspecto de negocio. No, lo que pasa es que no todo es arquitectura como la parte artística que tú dices, como el lenguaje. Hay una manera de usar el lenguaje que es totalmente artística y hay una que es cotidiana. Y que es cotidiana, claro. Pero claro que es cotidiano. Claro que es Y cotidiano, tú pero usas tú has leído, un lenguaje. tú has leído a Alejo Carpentier. Claro. Tú has leído sus descripciones. Claro. Entonces, eso Claro. es un ingeniero, no lo puede hacer. No, pero a Carpentier iba a ser arquitecto. Pero claro que iba a ser arquitecto. Porque sabe escribir. tú dices. Porque sabe escribir. No, Él sabe escribir. El papá de Carpentier era arquitecto, desapareció un día de la vida de Carpentier. Mira, nadie sabe qué hubiera sido mejor si Carpentier hubiera sido músico, Bueno, músico también. músico o arquitecto. La arquitectura y la música tienen muchas cosas en común. Hay ritmo, hay acento, hay matices, Sí. hay colorido. Es decir, Yo creo que las artes se... hay disonancias. En la arquitectura hay Tú disonancias. debes ver Suspiria, Oh, Lord. la última Suspiria, Ok. la de Luca Guadagnino, en la cual la arquitectura y el diseño y los colores No, increíble. juegan un papel determinante. Increíble. Hay muchos ¿Tú la viste? directores No la vi. Oh my donde, God. Se desarrolla agárrense, en no es Alemania, fácil. como las dos Suspirias, se desarrolla en Alemania. No es fácil. En el 77, cuando Bader Meinhof y todo eso, cuando el modernismo estaba en sus buenas, los grandes edificios, la grande estructura, entonces comienza una película gris
y termina siendo una película roja. Sí, sí, sí. Hay muchos Y directores ahí el simbolismo lacaniano y todo en lo que la arquitectura Léeme es el importante. artículo. Wes Anderson. ¿Eh? Wes Anderson, hay que ver las imágenes, ¿no? Muy de arquitectura también. Exacto. No, él lo diseña como un arquitecto. Sí. Kubrick es otro que tenía mucha influencia. Ahora, mira, la arquitectura es un arte difícil de comprender. Yo creo que para el que no es arquitecto y no está familiarizado con ellas, es más fácil, hasta cierto punto, apreciar otras artes que la propia arquitectura. El lenguaje propio de la arquitectura es difícil de decodificar. Tú tienes que conocer, tú tienes que adentrarte ahí, pero de primera instancia tú no sabes discernir por qué una cosa es buena y por qué una cosa no es tan buena, principalmente en lo contemporáneo, porque siempre vamos a mirar lo que es muy antiguo. Y vamos a decir, no, por esa la catedral es del siglo XVI. Pero cuando tú estás en un edificio... Además hay una inteligencia, hay un cuerpo de trabajo que define cada cosa. Pero cuando tú te enfrentas a un edificio, tú, si no eres del área, te da dificultad. Sin embargo, hay una serie de sentidos de las cosas. Por ejemplo, el sentido de lo sacro. Cuando tuve un edificio sagrado, que es de algún culto, no importa del cual, tú lo notas. Tú dices, ese edificio... La iglesia de sal. La iglesia de sal. De Colombia. My. Sí, eso es muy impresionante. Es muy impresionante, pero usted puede ser lo que sea. Usted entra ahí adentro y usted se queda así, mire. Claro, que pusieron una Virgen de la Altagracia allá en uno. Sí. Ahora. Claro, de nosotros. De nosotros. Yo tengo fotos. Te la puedo enseñar. Estamos en todos lados. Estamos de muda. Pero te voy a decir más. Es decir, un edificio sagrado cualquiera, you name it, una mezquita, una estupa, una sinagoga. Ese es un sitio sagrado. Por ejemplo, el Guggenheim tiene otro efecto. Por ejemplo, el de Bilbao, ¿no? Lo decía el otro día en clase, cambia el sentido de lo sagrado. Antes tenía que ser pero ya ese edificio, como tú bien dices, y qué bueno que lo dijiste, y se lo voy a contar a los muchachos el lunes, cambia el sentido de la palabra sacro. Y el Guggenheim de Bilbao, que aquí mi compadre estaba hace unos meses ahí. Hace un mes. Sí, hace un mes. Cambia el sentido de lo que es un espacio dedicado al culto de algo. Pero tú sabes que también es una pieza maravillosa. No por la forma, ¿no? Sino cómo se coloca dentro de la ciudad. Entonces ahí viene la cultura urbana y la cultura arquitectónica del local. No el artista que viene y pone su obra en el sitio, sino la sociedad, cómo recibe el efecto de la arquitectura. Sin embargo... ¿Cuál edificio ofende y cuál no en Santo Domingo? Tú como ciudadano aquí, tú no puedes decir, bueno, ese edificio me gusta cómo quedó en ese sitio y contribuye a tal cosa. No. Está puesto, mira qué edificio más bonito, moderno, y hasta ahí llega. Sin embargo, yo voy a decir algo que va a parecer dicho por Rubén Lamarche. Frangueri está sobrevalorado. No te creas, mira, Marco. Yo te voy a decir una cosa. Está fuerte ahorita. Lo que pasa es que tú sabes muy bien que todos los artistas tienen obra cumbre, obra media y obra, tú sabes, que son fallidas. Pero en sentido general, el impacto que ha generado las obras de él son un antes y un después. O sea, el impacto. Sí. Exacto, el impacto. Bueno, señores, recuerden que somos una isla. Que estamos naciendo ahora mismo. Vuelvo y digo, a mí me gusta. Que nos descubrieron en el. Nosotros lo que creemos. Soy fan de tus afirmaciones sobre las sobrevaloraciones y estoy de acuerdo con ellas en su mayoría. En su mayoría. Sí. Yo creo que en sentido general nosotros nos sobrevaloramos en todo. O sea. No, hay mucha gente sobrevalorada. Sí, bueno. Mucha gente. El Cigala es sobrevalorado. El Cigala está sobrevalorado. Lo prefiero por Arjona, ¿eh? Bueno, pero espérate, no. Si me ponen Arjona, Cigala, cojo Cigala, ¿eh? No toques por favor. Porque Arjona, bueno. Okay. Yo no lo cojo ninguno. A mí me gusta el Cigala que es dominicano. ¿El Cigala? Es dominicano. A mí me gusta Cigala con el No, me gusta del Cigala que es dominicano. Hay muchísima gente que son dominicanos. Mira, Dani Rivera es dominicano, Ricardo Montaner, el Cigala, Gilberto Santa Rosa. Toditos tienen pasaporte de aquí. Sí, es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Entonces, my fellow dominicans. Gilberto Santa Rosa a mí no me molesta ni Dani Rivera.
Los otros se pueden ir al carajo. Dani es un tolete. Los otros se pueden ir al carajo. Dani Rivera es un tolete. Gilberto es. Sí. Gilberto Santa Rosa y Dani Rivera, no me molestan. Pero los otros se pueden ir al carajo. ¿Por qué Arjona es dominicano? No, Arjona no. Ah. No. Malentendí, perdón. ¿Cómo se llama? Me No, quedé el como Cigala, Gilberto Esa Santa es la Rosa, vaina. Hablar con Marco es una pela. tú sabes. Ricardo Ya lo Montaner. Marco, ¿de dónde? Tengo dolor ¿De de dónde cabeza, Marco lo jaló de Frank Gehry? No, porque habla de Arjona. estoy de acuerdo contigo Sí, en pero- cuando tú dices que alguien está sobrevalorado y oye, en un 98% coincidimos. Sí, bueno, está bien. Frank Gehry está sobrevalorado. A mí el arquitecto que más me gusta es Peter Zumthor. Peter Zumthor es un tolete. Peter Zumthor es el poeta de la arquitectura contemporánea. yo creo que- Álvaro Sisa Vieira Sisa es Vieira. un poeta de la arquitectura contemporánea. Yo creo que José Enrique ha dado en el clavo. Giovanni Palasma. Introduciendo, Es un filósofo. Es un filósofo. introduciendo la noción. Ahora tú introdujiste otra noción. Introducir la noción de poesía, introducir la noción de filosofía, de un pensamiento filosófico, introducir la noción de un pensamiento poético, porque lo hay, es lo que marca la diferencia entre arquitectura e ingeniería. ¿Entiendes? Sí. Es así. Ese nivel de abstracción, incluyendo, ¿quién era? Yo creo que era Frank Gehry, que el arquitecto Eso mismo. que El papel, que lo el arroja. papel. Sí. Sí. Que a mí me parece un tollo eso, pero como metáfora, a mí me parece un disparate, pero bueno. Me parece un ejercicio sobrevalorado. Me parece que esa es la gran En el diferencia. momento que lo hizo, es que también tenemos que ver en el momento que lo hizo. Tú sabes, cuando Sí, uno hizo sí, eso, sí, no. un antes y un después, o sea, Pero a mí me parece como... lo que pasa es que se repite ya. Sí. Se atrapa en su misma. Exacto, se jode el mismo. Sí, porque no tiene- Sin embargo, Sketches of Frank Gehry es una mirada hacia el trabajo de Gehry Sí, interesante. claro. Por ejemplo, su casa en Santa Mónica No, pues, un a mí me gusta ícono, mucho. un ícono, sí. ¿Cuál casa? La de Gehry en Santa Mónica. Sí. Sí. La que él compró una casa de una calle y la transformó en una obra de Gehry. Ujú. Esa casa. Sí, sí, sí. Esa casa. A Pero- mí no deja de gustarme como... Me gusta como un elefante grande, una cosa gigante que es él. Y un hombre que experimentó con muchos estadios de la humanidad. Frank Lloyd Wright. No, pero eso es- No, Yo no, creo por es- favor. me gusta en particular, quizá la menos mencionada de sus casas, que es Taliesin. ¿Tú me entiendes? Me gusta mucho. Pero me gusta... Donde él hacía los cursos de verano y tenía los otros muchachos que iban allí y pagaban para estar en el taller de él. Sí, me gusta porque... ¿Por qué? Porque esa casa llegó a mí por el cine. Ok. A través del cine. Es la casa donde filmaron, qué sé yo, tantas películas. Gattaca se filmó en el otro, en el centro cívico de Orange County. Blade Runner. Sí. Blade Runner. Blade Runner en otra casa de Los Ángeles. En Taliesin. No, fue en una casa en LA, que está ahí la casa. Ahora no Sí. me acuerdo el nombre. ¿Tú te acuerdas la casa de la película que ganó el Oscar, la coreana, la de los últimos años? Sí. ¿Cómo se llama? Parasite. Parasite. Parásito, sí. Sí, ¿te acuerdas que esa casa se convirtió Sí. en ícono inmediatamente? Pero era efímero. Eso fue una casa que no existía, sino que la construyeron para la película. Ok. Hay Diablo. pero hay muchos sets, Buenísimo. hay muchos sets de muchos edificios importantes que se han convertido en set El de Los Ángeles, que el sale de en Los Blade Ángeles Runner. y el otro, el edificio Bradbury. ¿De quién es ese edificio? El Bradbury no me acuerdo, pero el otro, hay otra casa que es de Frank Lloyd Wright, que era la casa de Descartes, donde él vivía. Ajá. Y después está... Pero esa no es Taliesin. No es Taliesin, es una casa dentro de Los Ángeles. Y la casa donde vivía Tyrell. La casa donde vivía La Tyrell, casa donde no, ese sí es un set hecho Ok. el que sí aparece en una película que no sé, es el de Paolo Soleri, Arcosanti, que está en Aeon Flux.
Ok. Ahí ese se hace en un espacio real. En un espacio real también se usó esa, acuérdate, este italiano que vivió en Estados Unidos, murió hace poco, 100 y pico de años, casi 100 años, Paolo Soleri, el de Arcosanti, era un... Me gusta mucho también la casa que sale en la Mepris, la casa Malaparte. No, pero esa casa. Esa es una casa. Sí. Sí, está insertada en la roca. En la Sí, roca, ahí arriba. La roca, sí. Buenísimo. Sí, buenísima. Una casa Es un- sí, que tú te subes al techo por una Por una rampa. por una rampa, una escalera. Sí, y no tiene baranda, no tiene nada. Una belleza. Pero con esas cosas que sueñan todos los estudiantes y arquitectos del mundo, lograr una casa. Lograr una casa que... Y eso no. Sí. No. La arquitectura tiene un problema, es que no es estática. O sea, nosotros la concebimos estática. Esta es la pieza, esta es la casa, pero va viviendo y va transformándose Sí. a medida que pasa el tiempo y a medida que viene un usuario distinto. Y la van tumbando y la van cambiando. O la naturaleza Y la naturaleza, hace acopio pero- de pero ella. para que perviva la arquitectura tiene que ser flexible. Es un concepto que se estudia poco. Y cuando hablamos de arquitectura, ¿Por qué se ejemplo, estudia poco? porque estamos buscando la permanencia de la obra. Sí, No estamos buscando la adaptabilidad de la obra. sí. O sea, identificamos al cliente, resolvemos las aspiraciones del cliente y propias y sociales, y entonces colocamos la pieza de arquitectura. Pero no sabemos que esa pieza de arquitectura debe durar mucho más del tiempo que nosotros estamos en la tierra, y van a venir otras interpretaciones. Y que cambia su va a uso. cambiar. Y cambia su uso. Y va a Y cambiar. cambia su uso. Entonces, la arquitectura de nosotros, en un país tan pobre, la arquitectura colonial, debió desaparecer, porque son 500 años, 600 años. ¿Y por qué está ahí? Porque esa casa colonial de la planta que describía Eric Walter Pan, es una casa de 2 crujías divididas, y eso se adapta a muchas cosas, para oficina, para salón de actos, para vivienda, para Sí. restaurante, para lo que tú quieras, es flexible. Y tú rompes una pared, la casa sigue. Vuelve y pone una pared, y ahí está la casa. ¿Cómo es que tú le llamas la arquitectura mural? Murada. Muraria. 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 Sí, que son muros. Son muros. Y viene porque al principio le daban el lote. O sea, tú venías de España y tú como conquistador te daban, la familia, te daban, este es tu lote, tantos metros cuadrados y un ejido en las afueras para que tú tuvieras lugar para sembradío y poner tus animales. Entonces, pero te daban un tiempo. Si a los 2 años tú no tenías la casa terminada, venía otro y tenía capacidad y te la quitaban. Exacto. Entonces, ¿qué hacían? Le hacían el muro frontal, la fachada, y muro lateral, Sí. y adentro todavía tú no tenías nada. Exacto. Entonces tú podías pasar 5, 10, 15 años sin tener nada, pero ya tenía definido tu perímetro. Exacto. Entonces el perímetro, entonces ahí tú te echabas del perímetro. Ajá. No como nosotros que empezamos el bloque. Entonces el bloque, jardines de este lado, jardines de este lado, Sí. y jardines, No. otra concepción. Ahí, y era lindero cero. Entonces agarraban el muro que ya había hecho el vecino y ya era el mío. Sí. O sea, era Exacto. era así. No es de que como un muro mío y un muro tuyo, no, sino el muro. Tú empezaste primero, yo ese es mi muro. Sí. Y ahí Ok. sí, hay muchas cosas de la historia que no se cuentan en la arquitectura local. Es un país, te vuelvo y te digo lo que dijimos al principio, es una ciudad muy rica en variaciones de la arquitectura. Sí. Ha habido de todo. El Art Deco de nosotros es muy rico también. Sí, Muy rico. aparecen sobre todo joyas, así que tú puedes... Hoy caminaba por tu calle y vi que se llevaron la casa de la esquina, No, Lord. la de No, por esa casa de vaquero. de Vaquero, Vaquero. de Manolito Sí, Vaquero, sí. la de la Puerta Roja. La ¿Qué Puerta hicieron con la Roja. Puerta Roja? Oh, esa casa bellísima, metida en ese farallón. La diseñó Manolito. Manolito Vaquero. Esos cubos blancos en ese farallón. Unos volúmenes puros, Wow, fantástico. una belleza y se fue. Se fue. No queda nada. No Creo que debe quedar una foto que yo hice por ahí en algún momento. La casa ya va a ser obsoleta para nosotros ya. Lo que viene son edificios, meterte en unas cajitas. Es el destino próximo de nosotros. O sea, ya es difícil a ti te encargan una casa. Si no es del campo. Si no del campo, es difícil que te cargue una casa y es una pena porque la casa, Mi ex marido le dice cárceles familiares. Exacto. dice Wang Y es muy Shu, triste. Wang Shu, el arquitecto, el que ganó a Pritzker hace unos años, el chino, dice
yo solamente hago casas, yo no hago edificios. La casa te habla de las cosas más elementales, del habitar, de lo que Martin Heidegger habla, ¿verdad? En construir, habitar, pensar. Exacto. Es decir, tú estás hablando de una dimensión primariamente humana, que es la de habitar. Tú sabes una cosa que la pandemia no trajo, el descubrimiento cuando la arquitectura es mala, que provoca daños psicológicos y de todo. Hay gente que en ese encerramiento, en esos apartamentos, en esos lugares, Se volvieron locos porque no hay calidad espacial, no hay calidad arquitectónica. Donde viven no es una buena arquitectura. Exacto. Entonces el que tenía una serie de condiciones, ese lo pasó mejor. Ujú. O sea, que tú pudieras salir a un sitio. Yo agradecí el lugar donde vivo en la pandemia, porque es verdad que son 20 casas, pero No, pero hay otra estamos en 7,000 metros. Exacto, eso es otra condición. Y entonces yo... ¿Dónde tú vives? En Cuetermosa 3. Ah, sí. Es decir, ahí hay el único ejemplo del regionalismo crítico que hay en esta ciudad y quizá en este país está ahí. Sí, entonces imagínate tú en una cajita de fósforo, no porque sea chiquita, sino porque no tiene calidad. Porque lo pequeño no es sinónimo de que no es bueno. Tú puedes tener un apartamento, un lugar pequeño, pero tiene una calidad impresionante. O sea, no tiene que ser muy grande. El lujo no es necesariamente sinónimo de calidad espacial. Exacto. Sin embargo, después de la pandemia, la arquitectura doméstica cambió. Se introdujo, por lo menos sucedió aquí, ya lo hemos analizado en la revista en la que yo laboro, Archivo de Arquitectura Antillana, se integró un poco el verde, se integró el lugar de trabajo, porque la gente nos dimos cuenta de que la casa... El espacio abierto. Y el espacio abierto. Que ahora no hay restaurante que no tenga un espacio abierto. Que no tenga un espacio abierto. Entonces, eso... Lo que falta son los parqueos. Hoy yo pasé por uno de los restaurantes que va a abrir en los próximos 15, 20 días. Uno de los restaurantes más populares. Y tienen el pollito. No. o tienen un mega espacio abierto que es espectacular. Qué ápero. Tú ves, Me eso... prohibieron tomar fotos, obviamente, me prohibieron todo, pero wow, qué espacio, aunque el ruido quizás va a ser un tema, pero es un espacio bellísimo. Sí, el único problema, la única queja que yo tengo... Y es un espacio que tú crees que estás fuera de este país. Es un espacio no dominicano. Deberían inventarse No. un aparato, una cuestión que le anule la bocina a los carros. Ah, sí, claro. Bueno, Y bien, que le anule la música a alto volumen. No, pero... para ponerlo en barrio. Esta calle tiene el anulador de música en alto. A Sí. este nivel. Sí. No sé Si cómo la usted gente- pasa de este nivel, un Eso, ticket. sí. No, un ticket no. Un ticket, dinero, un ticket. Que lo anula. No se oye. Mi amor, un ticket para No, que lo puedan daña. hacer. No, es que en este país van a buscar la vuelta de anular esa vaina. Ahora los motoristas tienen la bocina de los camiones, ustedes no se han fijado, que le ponen bocina de camión a los motoristas. Sí, es verdad. Pa. ¿Tú crees que viene y es un delivery? Es terrible, es terrible. Caso cerrado. Sí. Bueno, Bueno, en esta nota, Bueno. para los... Porque a mí se me olvidó introducir. es verdad. Sí, porque todo... Sí. Hay que ¿Qué tú te introducir. llamas? Tienes que hacer la introducción ahora mismo. No lo he dicho. Bueno, no. José Enrique del Monte Soñé y Marcos Blonda, dos amigos muy queridos. Esto es Pau Radio. José Enrique por primera vez aquí, esperamos que no sea la última, sin duda alguna. Aquí muchas veces como oyente, yo oigo el programa y de verdad. Ah, no, sí, pero sí, Pero no físicamente. pero exacto, no físicamente, ni participando. Yo estoy seguro de que... Marco Blonda, de que un no, amigo de la infancia sí. Para que sepa. que se crió aquí adentro en este Sí, edificio, sí, no, por cierto. Y él me quiere mucho a mí. Pero infinitamente, y tú lo sabes. Además, comparto tus sobrevaloraciones, tus apreciaciones sobre lo que está sobrevalorado. Tú sabes que yo ahorita estaba pensando que yo iba a decir como en 10 años, los sobrevalorados de Rubén están sobrevalorados. Prepara. Sí, sí. No, lo que pasa, Rubén tiene algo bueno y es que se mete con las grandes figuras. Sí. Sí, claro. No, porque pues, yo no hago nada con porque- coger piedra para los más Para los chiquitos. más chiquitos. Entonces hay gente que está Sí, sobrevalorada. hay gente que está sobrevalorada. Claro, claro que sí. Después Sí, vamos, poetas sobrevalorados. A nivel mundial, no. A nivel mundial. Lo meten en esa- Dime.
Rubén, ese es otro programa con Rubén Marco, por Darío. favor. No. No, Ese es Rubén otro Darío está contenido. sobrevalorado, no diga Maricón, eso. pon orden. José Ángel Buesa. No, my No, God. pero Rubén, Pero ese tiene su... close. Sí, Vamos. Como Marco me dijo una vez, bueno, es que también tiene su público. Y tiene Tú, Sí. René Rico era fan de José Ángel Buesa. Sí, pero ese era su publicista, el publicista interior de él. Sí. Neruda. Sí, sobrevalorado. Neruda muy sobrevalorado. Neruda era un gran mentiroso. Hugo, ya Mira, tú sabes lo que Neruda. tienes que hacer esta No, pero noche. Sí. Ya tú sabes lo que tienes que hacer esta noche aquí. Walking Around a mí me gusta. Sí, no, porque él tiene grandes cosas, pero en general está sobre todo su voz. Neruda tiene... Es que la personalidad de Neruda, era lo que- sí, era... Yo, de hecho, hay una película... ¿Quién fue que que es dijo que hecha Juan por- Rulfo está sobrevalorado? No, Juan Rulfo. No, ok, no. Pero no fuiste tú. Rubén Lamarche. No, ni yo tampoco. Neruda lo que tenía era una personalidad, como tú dices, pero Neruda era un lector horripilante. De su propia poesía. De su propia poesía. Neruda a mí No no... podía decir su poesía. No, él la decía, pero con una voz muy poco simpática, Claro. con una voz muy afectada. Él lo leía como que estaba leyendo la palabra de Dios. Sí, yo. Pero por favor. No, de verdad, hay grabaciones. Sí, hay grabaciones. Es cierto, Están es ahí, cierto. están Me ahí. gusta cuando calla. Una cosa, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Sí, Cosas así, un lamento, como un lamento. sí. Pero hay muchos poetas sobrevalorados. Bueno, sí. Señores, esto ha sido BAO Radio. Oigan este programa con José Enrique del Monte y Marcos Blonda. Muy interesante, una conversación muy amena sobre nada en particular. Exacto. Y todo. Ese fue lo que me gustó. Sí, Sí. sí. Cuídense y cuiden a otros. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.